yo preferí hacerlo yo. Porque es un honor para mí, dentro de mis limitaciones, servirle al Señor. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Mateos, capítulo 27, verso 46. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Es un día en que muchos están celebrando por ahí de una manera incorrecta, pero nosotros, sabiendo quién es Cristo y que lo que ha hecho por nosotros no tiene comparación, librarnos del pecado de la muerte que nos ha arropado por medio de la cruz en el Calvario. Nosotros estamos aquí como pueblo amado de Dios, reunidos, aprendiendo un poquito más de su palabra. Bendito y poderoso sea tu nombre, Señor. Aleluya. Santo tú eres, Señor. Tú eres bueno, tú eres bueno. La santa palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Mateo capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Alí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Pueden sentarse? Dios les bendiga. Cada una de las personas que están aquí de visita esta noche. Qué bueno que es Semana Santa, ¿verdad? Porque estamos juntos de nuevo aquí. Aunque Dios ha puesto fieles aquí que no dejan de apoyarnos. Pero qué bueno que la iglesia está junto aquí en estos tiempos tan lindos de las Pascuas. Bendito Dios. Este es un verso desgarrador, ¿verdad? Es un verso que nos hace meditar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos que Elí, Elí, lo dice en el idioma hebreo y el resto lo dice en arameo. En el libro de Marcos dice que todo lo habla en arameo. Pero lo que quiero enfatizar en este verso es que parece ser que el Señor abandonó su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo expresa así? Dice: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Creen ustedes que un Dios santo nos puede abandonar a su propio Hijo en esa hora oscura de la muerte? ¿Creen ustedes que Dios nos puede a nosotros abandonar, amándonos y habiéndonos creado? Lo que pasa es que Dios es santo y no tiene conexión ninguna con el pecado. Por eso en esa cruenta cruz, en donde vio a su Hijo molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras infidelidades, por nuestras desobediencias, Él apartó su rostro de él. Porque no quería verlo, porque no quería ver el pecado, porque Él es santo. Todo lo que el Señor sufrió en esa cruz ya había sido dispuesto de antemano. Ya había sido escrito. Ya todo estaba totalmente proclamado y profetizado por Isaías. Isaías 53.
escribe exactamente los dolores, los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, a partir del verso 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú te acordaste de nosotros y sufriste por nosotros ese dolor, esa humillación, esa vergüenza, ese vituperio que sufrió en la cruz por causa nuestra. Porque Él era santo, 3 veces santo, nunca hizo maldad, solamente por amor a nosotros y obediencia a su Padre. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Aleluya, ahí está la victoria. La generación de Cristo, ¿quién la podrá contar? Nadie la puede contar. Son más grandes que las estrellas, más grandes que todas las arenas del mar, de la playa. No tienen contadero, porque somos muchos y seremos más, y somos victoriosos y estamos gozosos, agradecidos por esa cruz de Cristo, por esa sangre derramada por nosotros en esa cruz. Su generación, ¿quién podrá contarla? Alégrese, iglesia. No importa la aflicción, no importa lo que pase, nosotros somos hijos de Dios y seguiremos más y más y más. Y como los egipcios aquella vez, que cuando las parteras daban hijos varones, querían matarla, entonces se multiplicaban, porque mientras más aflicción, mientras más dolor, más somos fuertes en Cristo por esa sangre santa derramada por Él en la cruz del Calvario. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Bendito eres tú, Señor. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será a su mano prosperada. Qué bueno, qué linda esta promesa que el Señor nos da por medio de esa sangre, por medio de ese padecimiento en la cruz, por medio de ese sacrificio que Él hizo por nosotros, siendo santo, siendo puro y sabiendo que no había cometido pecado, fue burlado y fue azotado. Cuando nosotros vemos el Salmo 22, vemos un retrato exacto de ese sufrimiento,
de nuestro Señor Jesucristo. Ese sufrimiento por ese amor hacia nosotros. El Señor comenzó a sufrir y a sufrir ese dolor, esa angustia, desde el momento que terminó su última cena. Él sabía lo que le estaba esperando. Él sabía ya que había llegado la hora. Y diferente con nosotros, Él se fue a Getsemaní a orar al Padre. A orar, a pedirle al Señor que si era posible que quitara de él esa copa de pecado por medio de todos nosotros siendo pecadores, pero que se hiciera su voluntad primeramente, su voluntad, que era lo más importante. Nosotros padecemos, pero nosotros padecemos bien porque estamos padeciendo por hacer la voluntad de Dios. Nosotros no somos cualquier cosa, somos escogidos y llamados por Cristo. Somos el resultado de esa sangre, de ese dolor en la cruz. Por lo tanto, todo el tiempo tenemos que estar agradecidos y santificados y oyendo su voz para que no erremos y caminando con Él para poder llegar a tener esa estatura que Dios quiere que tengamos. Bendito y alabado sea tu nombre. El Salmo 22, en el verso 1 dice lo mismo, expresa lo mismo que David en su dolor, porque David es tipo Jesús. En el verso 22, en el verso 1, perdón. Está hablando de un grito de angustia, como lo leen así literalmente. Un grito de angustia y un canto de alabanza. Al mismo tiempo es una alabanza. Su muerte en la cruz es una alabanza. Es un logro, es un éxito, es un darle dos pies fuertes al diablo, porque lo venció, porque por nosotros venció. Y aunque era un grito de angustia, era también una alabanza por habernos librado del pecado, de la muerte que nos perseguía cuando no teníamos identidad, cuando no sabíamos quiénes éramos. Dios nos ayudó y nos salvó. Bendito y alabado sea tu nombre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Dice el verso 1. Dios no nos ha desamparado. Lo que Él no quiere es que seamos pecadores. Lo que Él no quiere es que andemos en pecado, en desobediencia, en indiferencia, en apatía, en divisiones. Quiere que tu iglesia esté preparada, unida, lleno de amor, misericordia por el hermano que está padeciendo, teniendo mucho cuidado al hablar, cuando hablamos cosas que no debemos hablar del hermano, quitándole, dando falsos testimonios. Dios quiere que estemos limpios, Dios quiere que estemos sanos. Por eso Él propició su muerte en esa cruz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Getsemaní Él expresó ese dolor. Corrieron sobre Él gotas de sangre por el sufrimiento que Él sabía que venía sobre Él. Fue burlado y fue entregado a las autoridades, los escribas, toda esa gente del Sanedrín, todos ellos se olvidaron de Él. Sus discípulos se olvidaron de Él. Pedro lo negó 3 veces. Pero aún así Él continuó y fue a la cruz.
fue presentado a Pilato. Él sabía que él no tenía ningún tipo de culpa, pero le dijo al pueblo que lo juzgara. Y el pueblo lo juzgó y lo trató como malhechor y lo burló con una corona de espina. Los blasfemió. Fue avergonzado por culpa de nosotros, los pecadores, y fue llevado a esa cruz. A nosotros se nos olvida que Dios era santo y que Él quiere ese mismo propósito en nosotros. Él quiere que seamos santos. Él no quiere que estemos en un vaivén, un día sí, el otro no, un día sí, el otro no. Dios quiere que seamos íntegros como Él fue íntegro, como Él se entregó por nosotros. Él quiere una iglesia preparada, como dice nuestro pastor Eduardo. Que no nos estemos preparando, que estemos aptos para irnos con Cristo. Y eso es fácil, solamente tenemos que obedecer su palabra. Morir a nosotros como murió Cristo. Él quería que el Señor quitara de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de el Padre. Dándonos ejemplo a nosotros de que nosotros podemos hacerlo también. Olvidarnos de las cosas terrenales, carnales, que nos separan de Cristo, que nos separan de sus propósitos, de su santidad. Tenemos que entender que esa sangre no es cualquier cosa. Ese dolor que Jesucristo sufrió en el Calvario no es cualquier cosa. Ese quebranto, ese decir, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? No fue cualquier cosa, fue un dolor muy grande de saber que su Padre escondió su rostro de él por causa de nuestros pecados. Es hora, iglesia, de que nos levantemos. Es hora, iglesia, de que cuando haya algo que usted sabe, que dice la palabra, que no debemos hacer un gran esfuerzo y no hacerlo. Porque Dios está allí en el cielo mirando todo, a justos e injustos. Y nosotros tenemos que estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora en que Cristo vendrá por su iglesia. Dios les bendiga y Dios les guarde.